importante que nosotros podamos entender como adultos a los niños, ¿no? Esta autorregulación emocional en niños y adolescentes, porque los niños lidian constantemente, ya sea con sus padres, con sus maestros o con cualquier otro adulto, y es importante que nos metamos por un momento en su mundo, entendamos y también ayudarlos a que ellos puedan relacionarse con niños de su edad o adolescentes de su edad. Entonces, le doy el tiempo para desarrollar este tema. Adelante. Ya, muchas gracias. Sí, el tema que vamos a desarrollar hoy día realmente es bastante extenso, hablando de conceptos y de estrategias. Sin embargo, es bueno resaltar que hay muchas formas prácticas de poder estimularlo y trabajarlo. Es bueno empezando con el tema de conceptos, ¿sí? Cuando hablamos de autorregulación emocional, hablamos primero del concepto de autorregulación. Cuando hablamos de autorregulación, hablamos de esa capacidad de autocontrol que tenemos los seres humanos en forma práctica e innata, ¿sí? Ahora, no siempre esta capacidad se presenta de la misma forma en todos. El tema de autorregulación en realidad es un conjunto de estrategias que se considera hoy en día ya una habilidad que sirve para regular nuestros comportamientos, emociones, pensamientos y poder abordarlo a través de estrategias eficaces. Luego, conceptualizando la parte de emociones, cuando nosotros hablamos de emociones, hablamos de todos aquellos respuestas corporales que tenemos ante determinados estímulos. Por eso es importante que podamos entender que las emociones no se pueden calificar como buenas o malas, porque todo aquello que se da como respuesta natural del cuerpo no puede tener un calificativo de bueno o malo, más sí se puede reconocer como agradables o desagradables, ¿sí? Las emociones, entonces, son aquellas todas aquellas respuestas de tipo corporal o de tipo sensación que nosotros tenemos como respuesta ante determinados estímulos. Ahora, nosotros solemos generalizar, ¿verdad? Porque el cuerpo tiene memoria. Y ya sabemos que hay ciertos estímulos que de una u otra manera siempre nos van a provocar sensaciones o emociones desagradables y otras que ya hemos asociado en forma general con emociones positivas o, mejor dicho, agradables. Entonces, si unimos estos conceptos, el tema de autorregulación emocional está ligado principalmente a la capacidad de control propio sobre estas respuestas emocionales que podemos tener ante diferentes estímulos. Se entiende sí como una habilidad, sí, pero que es una habilidad llena de un conjunto de estrategias que se pueden aprender, que son estimuladas, que son entrenadas y que el ser humano va generalizando según sus etapas de desarrollo. Obviamente es mucho mejor poder practicar las estrategias de autorregulación desde edades tempranas. Estamos hablando desde la etapa de primera infancia a través de estrategias súper simples, como son aquellas de tipo lúdicas. Luego, en el proceso de infancia, pubertad, adolescencia, estas estrategias de autorregulación vienen siendo un poquito más elaboradas, conforme también vamos pasando de emociones básicas a emociones secundarias. Entonces, si hasta ahí estamos claros con el tema de autorregulación emocional y ya conceptualizado, podemos pasar ya al tema de, propiamente dicho, de lo que son las actuales estrategias para los temas de autorregulación. Como les comenté, a través de la práctica, sí les puedo ir explicando de preferencia, ¿qué podría decir en orden cronológico? Cómo podemos abordarlo desde el proceso de primera infancia, infancia propiamente dicho, la etapa preadolescente, pubertad, hasta llegar a la adolescencia. Cuando hablamos de autorregulación emocional, en la etapa preescolar o en la etapa de primera infancia, que es aproximadamente hasta los 5 años, es importante también reconocer que los hitos de desarrollo de los niños se dan en forma diferenciada. Entonces, no todos los niños suelen expresar sus emociones de la misma forma y no por eso significan o son indicadores de déficit de autorregulación emocional.
en realidad hay muchos indicadores que son propios del crecimiento, propios del entorno, propios de los cambios estructurales que puede sufrir cada niño. Por eso, antes de aplicar cualquier estrategia, ya sea en niños de primera infancia, infancia, adolescencia, preadolescencia, siempre debemos trabajar todos los casos en forma diferenciada y abordarlo en forma integral. Ahora hay estrategias obviamente que son generales para todos los pequeños, pero si nosotros queremos ser, digamos, más eficaces con el trabajo de autorregulación, es importante que sepamos abordar en forma integral el tema del historial del pequeño con el que vamos a trabajar, de la persona con la que vayamos a trabajar, vale decir, sus antecedentes, su historia familiar, una historia clínica en general para poder también responder a la misma, abordándolo en forma eficaz con estrategias eficaces, vale decir. Entonces, cuando hablamos del proceso de primera infancia y hablamos del proceso de autorregulación, lo primero que tenemos que hacer es conocer las capacidades del pequeño, su funcionalidad, poder identificar también desde el principio, cuáles podrían ser sus debilidades, cuáles podrían ser sus excesos, para poder abordarlo de esta manera. Lo primero que tenemos que saber es que las técnicas de autorregulación para los más pequeños se presentan siempre en forma lúdica y en forma o a través de mensajes simples y claros. Cuando hablamos de estrategias de autorregulación, podemos empezar, por ejemplo, desde aquella que busca la autorregulación o relajación muscular, como son los famosos ejercicios de posturas corporales, técnicas de respiración. Hoy en día podemos hablar mucho del Yoga Kids, que es unas prácticas alternativas que nos ayudan mucho. De repente también quienes puedan optar y tengan práctica y sustento teórico en lo mismo, pueden abordarlo desde el mindfulness infantil, que es muy práctico y que ayuda mucho a los niños a poder tener espacios de introspección, de relajación muscular, aprendizaje en cuanto a técnicas de respiración, aprendizaje para el autocontrol y de gestión y expresión de emociones, y que se pueden hacer a través de actividades cortas, claras y súper fáciles de hacer, ¿sí? Entonces, una técnica bueno, voy a explicar dos técnicas súper prácticas para lo que son en la etapa preescolar, ¿sí? Que es muy práctica. Uno es las técnicas de respiración basadas en el reconocimiento de emociones básicas, la que usualmente conocemos como el semáforo de emociones. El semáforo de emociones es una actividad lúdica que se basa en el reconocimiento de los 3 colores del semáforo, siendo cada color el que representa una determinada emoción y el pase para la siguiente. Entonces, si nosotros nos imaginamos el dibujo de un semáforo, lo primero que imaginamos es el color verde, el color ámbar y el color rojo. Muy bien, entonces nosotros debemos explicarle a nuestro pequeño que cada color está asociado con una determinada emoción o sentir, de tal manera que exploramos de esta manera el reconocimiento emocional básico, vale decir, el color verde está relacionado directamente con los estados de tranquilidad y de expresión sana. El color ámbar está expresado en lo que es usualmente aquellos impulsos o aquellos deseos de reaccionar, y es cuando debemos empezar a proyectar una determinada estrategia. Y luego en el color rojo, que usualmente determina molestia, reactividad, ira, y que está relacionado con el stop o pare, es importante que lo relacionemos con hemos tenido una respuesta y tenemos que detenernos ahí. Entonces, es una explicación súper fácil y lo que tenemos que hacer es invitar al pequeño en forma empática a que pueda reconocer cuándo ha sentido que está en estados de tranquilidad y puede seguir, es decir, cuando está en el color verde, cuando está en el color ámbar y definitivamente tiene que empezar a pensar qué es lo que hará, y cuando está en el color rojo, cuando se cometió una actitud que definitivamente debe parar. Entonces, esta actividad que es tan lúdica, porque la podemos trabajar hasta desde el punto de vista sensorial, porque los pequeños obviamente pueden trabajar pintándolo, haciéndolo en cuanto a dactilopintura, en cuanto a dibujo, en cuanto a pintado, en cuanto a reconocer diferentes situaciones y asociarlos con un determinado dibujo.
y empezamos a explorar reconocimiento básico. Ojo, todavía no estamos hablando de todo de respuestas de abordaje, sino de reconocimiento. Entonces, el semáforo de las emociones es una técnica muy, muy práctica que está directamente relacionado con la autorregulación de emociones en la etapa preescolar. Otra práctica muy, digamos, muy, muy efectiva en cuanto a lo que es autorregulación emocional es el cubo de las posturas emocionales. Simplemente trabajamos con un cubo, que como todos sabemos los cubos tienen diferentes lados, y en cada lado podemos colocar una diferente posición corporal de relajación. Estos cubos lo que se hace es invitar al niño a poder trabajar, digamos, en forma más activa. Sí se necesita un espacio más abierto, en donde el pequeño pueda explorar a través, digamos, de el juego con el tema del cubo y poder lanzarlo, pero antes de esto es importante haber dado las instrucciones del juego. Vamos a lanzar el cubo y tú tienes que hacer o imitar la misma postura que nos saldrá del cubo. Obviamente que la persona que dirige esta estrategia también debe realizar la misma postura junto con el niño. Si nos damos cuenta, la parte lúdica invita mucho al niño a integrarse. Hay niños que pueden ser ciertamente más reactivos, como por ejemplo aquellos que se pueden presentar oposicionistas a la postura, no, yo no haré esto. Entonces ahí ya podemos empezar a buscar alternativas de abordaje. Recuerden que ninguna estrategia o ninguna técnica va a ser efectiva si se fuerza o se obliga al pequeño a integrarse a ella, porque vale decir, no se estará integrando, simplemente estará respondiendo en forma mecánica y por ende no se va a generalizar la estrategia. Entonces, recordemos, en la etapa preescolar es muy importante poder manejar técnicas lúdicas, las dos que he mencionado, una la técnica del semáforo, la otra también la técnica del el cubo de posturas corporales, que nos ayudará mucho el tema de la autorregulación. Luego, ya cuando vamos hablando de niños un poquito más grandes, es decir, en la etapa de infancia, muchos de ellos que ya pasan al tema de la lectura o la escritura, o que ya pasan un hito más cuanto al tema de comprensión auditiva, o en cuanto al tema de entendimiento de instrucciones más elaboradas, podemos trabajar muchas cosas más. En cuanto a temas de autorregulación, nos sirve mucho el espacio de terapia narrativa. Es importante poder, digamos, a través de diferentes técnicas también entrenar, evaluar y entrenar la parte de habilidades sociales básicas para poder saber cómo y cuál podría ser la respuesta del pequeño. En este caso, estrategias específicas en cuanto a la etapa de infancia. La terapia narrativa es aquella que se da a través de la narración hablada, la forma verbal, vale decir la narración de cuentos, que obviamente en forma metafórica puedan enviar un mensaje determinado al pequeño y que el niño pueda replicar los mensajes de la misma. Un cuento muy importante, o se puede decir muy básico y muy útil para la etapa ya de infancia, es el cuento del monstruo de colores, que nos ayuda muchísimo al reconocimiento, a la gestión y a la expresión, así como asociación de situaciones propias con el tema de las emociones que se sienten. Sí, se puede trabajar en la etapa preescolar también, pero en realidad la comprensión propiamente dicha se da más desde la etapa escolar, cuando ya tienen más desarrollado la parte de entendimiento en cuanto a comprensión auditiva. El monstruo de colores es una herramienta muy, muy útil, en la cual de repente muchos lo conocen y los que no, rápidamente les comento, narra la historia del monstruo que empieza o atraviesa por diferentes estados emocionales, los mismos que se relacionan cada uno con un color, y que describe exactamente las sensaciones que tiene cada persona cuando atraviesa por un estado emocional. Nos da un mensaje claro sobre que cada emoción debe ir guardada en un determinado frasco, porque cada una se ordena y se trabaja de manera específica en cada momento, más todas mezcladas no van a funcionar nunca. Entonces, de esta manera, el pequeño pues lo que hace es reconocer sus propias sensaciones, reconocer si las expresa de la misma forma, si alguna vez las ha sentido, las empieza a validar y obviamente las empieza a generalizar. De esta manera se pueden aplicar o se pueden deslindar muchas más tareas de autorregulación, como por ejemplo el cuento, la manipulación de muñecos, la parte sensorial, se puede trabajar el tema del pintado, el tema de la escritura en cuanto a sensaciones o lo que sienten referente al cuento, y lo podemos replicar en muchas más estrategias
que usualmente se tienen en fichas didácticas, por eso ya dirigidos a niños un poquito más grandes, ¿sí? Otro cuento que se llama, que también está muy dirigido y está dentro de la terapia narrativa, es un cuento que se llama Los superpoderes, ¿sí? Ahorita voy a tener un espacio para poder traer y enseñarles cada material del que les estoy hablando. El cuento de los superpoderes habla mucho sobre cómo aprendemos a valorar lo que sentimos y cómo cada sentimiento o cada sensación, emoción que nosotros vivimos nos da precisamente características esenciales a cada uno y nos da lo que supuestamente se le llama superpoderes. Los pequeños, en este caso no los tan pequeñitos, porque este libro de los superpoderes no podría estar dirigido a tan pequeñitos porque las lecturas son un poco elaboradas, ¿sí? Tendrían que ser para niños pues aproximadamente 8, 9, 10, 11 años. En donde lo que hacemos es identificar lo que reconocemos como superpoderes, que vienen a ser las capacidades de expresión del niño, ¿sí? Por ejemplo, Pepito, ¿tú cómo podrías expresar lo que sientes? ¿Cuál sería el poder que tú tendrías para poder expresar lo que sientes? Entonces, de repente, el pequeño puede decirnos, mi superpoder es volar y poder enseñar a todos que estoy feliz, o de repente mi superpoder es que cuando me enojo, pues tengo mucha fuerza y mucho poder, etc. Y cada uno se aborda de forma diferente. Es así que podemos darnos cuenta que la estrategia de la narrativa en la etapa de la infancia no tiene por qué ser sinónimo de aburridos o por qué ser sinónimo de que cansa a los pequeños, sino todo lo contrario. Puede estar relacionado con mucha actividad, con mucha imaginación, con mucha creatividad y a la vez desarrollamos o estimulamos mucho la parte cognitiva y de la mano con todo un proceso de autorregulación. Las terapias narrativas o los aspectos de estrategias narrativas sí va directamente relacionado con la funcionalidad del pequeño, ¿sí? Porque si no puede ser de repente no tan eficaz y mucho podría tener en contra. Entonces, evaluar mucho la funcionalidad del pequeño para el espacio de terapia narrativa. Cuando ya vamos trabajando con niños, ya no tan niños, púberes, o ya pasamos a la etapa de la adolescencia, es importante que valoremos mucho la maduración cognitiva del púbero, del adolescente con el que vamos a trabajar. Si en la etapa de pubertad o adolescencia, bien llamada puente de cambio de la niñez a la adultez, presenta muchas características muy particulares. Los niños, los púberes o adolescentes, tienen muy arraigado todavía conductas infantiles, conductas egocéntricas todavía propias del infantilismo, pero también están adoptando ya conductas madurativas propias de un joven adulto o de tipo imitativas. Entonces es importante saber que justo están atravesando este puente de cambio y puede haber mucha reactividad o mucha adversidad. Muchos ya en esta etapa reconocen y conocen muy bien lo que sienten y, digamos, los debilitamientos en autorregulación en su mayoría se presentan de tipo en cuanto a conductas oposicionistas, desafiantes, conductas irritables, muchas veces el tema de la demanda constante de aceptación de grupo, etc. Entonces, el trabajo con los púberes o adolescentes es muy diferente a lo que se lleva con los pequeños. Con los púberes o adolescentes, obviamente evaluando su maduración, su madurez cognitiva, se trabaja desde estrategias muy específicas para cada una según el caso. Muchas de estas estrategias están basadas en la meditación, la relajación, la escritura, como por ejemplo la elaboración de diarios emocionales, está relacionado a la parte proyectiva, como son los dibujos, los libros gráficos, está relacionado mucho también con estrategias escritas, como por ejemplo acrónimos, como por ejemplo el tema de de la proyección de marcas, de logos, etcétera. Pero en realidad lo que tiene la finalidad principal en lo que va a ser autorregulación va a ser que reconozcan que lo que sienten realmente es válido, poder reconocer qué genera sus estados de reactividad y cuál es el principal debilitamiento para autorregularse. Esto, principalmente en los adolescentes púberes, va a estar muy relacionado también con el entorno cercano, es decir, con las normas, límites establecidos e interiorizados por parte del entorno cercano, vale decir la familia. En las técnicas de autorregulación, mucho intervienen las relaciones de apego, vale decir papá, mamá o las relaciones parentales, porque muchas de las estrategias que nosotros practicamos en sesión de trabajo
tienen o deben de ser reforzadas, digamos, generalizadas por el entorno cercano, porque una estrategia de autorregulación no funciona mucho si se practica solo 1 hora a la semana, sino en forma generalizada, y para eso se tiene que realizar una alianza con los papás o con los cuidadores directos, ya sea de los pequeñitos, de los niños, de los jóvenes o de los adolescentes. Por ejemplo, si yo a un adolescente le enseño una técnica de respiración, vale decir, digamos, un espacio o una parte de técnica de Jacobson, que es una técnica de respiración bastante elaborada, pues no solamente que lo practique en la sesión, sino que lo debería practicar en forma de compromiso, en forma diaria. Entonces, las estrategias de autorregulación realmente pueden abordar desde diferentes corrientes psicológicas muchas estrategias. Sin embargo, desde mi punto de vista y experiencia, aquellas estrategias que están relacionadas con la parte lúdica y con la parte vincular son aquellas que se van a interiorizar más, independientemente de la edad. Aquella que está relacionada con el espacio vincular será mejor interiorizada, forma más clara de percibir. Las relaciones de apego se afianzan y por ende se generalizan estrategias. Las alianzas se dan en forma mucho más positiva para la generalización de las prácticas o de las actividades que hacemos. Como les comenté, para poder abordar técnicas de autorregulación hay que tener muy en cuenta las características individuales de cada persona con la que trabajemos. Y es muy importante también que cada pequeño, o mejor dicho, cada equipo terapéutico, es decir, papá, mamá, el pequeño o el joven adolescente con el que estemos trabajando y el terapeuta, formen una alianza vincular positiva, vínculos de confianza, relatos verdaderos, que las prácticas sean reales. Y bueno, eso principalmente. No sé si tienen alguna pregunta. Por ahí, si de repente hay algo más específico, igual para tener un espacio de poder enseñarles ciertos materiales. Bien, vamos a esperar. Si tenemos ya una primera pregunta que nos hacen llegar, vamos a trasladársela. La primera pregunta que nos mencionan está relacionada al tiempo, a la disposición del tiempo en los niños y adolescentes, porque nos dicen que tienen bastante tiempo libre y cómo se les podría controlar el tiempo sin necesidad de que se sientan invadidos, es la pregunta. ¿Cómo? No sé si me puede plantear la pregunta, por favor. ¿Cómo podríamos controlar el tiempo sin que se sientan invadidos? Tanto el niño como el adolescente. ¿Cómo podríamos controlar el tiempo? Ya. El tema de la estructuración de rutinas y la estructuración de tiempos va a variar mucho el planteamiento de estrategia según la edad del pequeño o del adolescente a trabajar. Va a ser bastante más simple o bastante más accesible poder trabajar la estructuración de rutinas de tiempos y negociación de las mismas con pequeños en etapa preescolar, porque usualmente tienen más apertura, son más direccionados y responden, digamos, de forma más rápida a lo que es la instauración de rutinas. Cuando un puber o un adolescente se busca entrar en una estructuración de rutinas, hay que evaluar los antecedentes de su dinámica familiar, cuánto ha sido guiado en cuanto a horarios, cuánto ha sido guiado en cuanto a rutinas, cuánto han aprendido a negociar padres y puber y adolescente, y esto precisamente va a dar pase a diferentes estrategias. Podemos trabajar desde estrategias gráficas, como son la instauración de horarios visibles, casetas de actividades diarias. Podemos trabajar en cuanto a refuerzos positivos, es decir, no recompensas, sino refuerzos positivos, vale decir aquellas negociaciones en cuanto a, según el cumplimiento de estas actividades, tendrás acceso a lo siguiente, lo que usualmente se conoce como una técnica conductual del principio de Premark, que ayuda mucho para los refuerzos positivos en cuanto a instauración de rutinas o actividades básicas de los niños y adolescentes. Bien, tenemos una segunda pregunta que nos hacen llegar también en este momento.
le recordamos a las personas en el tema autorregulación emocional en niños y adolescentes. Bien, otra de las preguntas que nos hacen llegar es en cuanto a las actividades que desarrollan. Algunas actividades a veces suelen ser muy pesadas, nos comenta. En el caso de los niños, sobre todo, cuando se les carga de demasiadas tareas o demasiadas actividades para que hagan en casa. ¿Cómo poder hacer esto como padres sin que sientan justamente los niños de que se les está cargando demasiado? Sí, en eso sí tienen mucha razón. En realidad hay que trabajar espacios cortos, actividades claras y obviamente que todas estén relacionadas con la parte de libre movimiento y lúdica para que los niños puedan enganchar de forma efectiva. Cuando hablamos de los niños, principalmente en la etapa preescolar, es poco probable que se enganchen con actividades de larga duración y esto no es sinónimo de dificultades en los procesos de atención, sino que como todos pequeños todavía no puede o todavía tiene cierta situación de ser disperso y engancha con actividades más significativas, por ejemplo las de tipo sensorial, las de tipo lúdicas, las de libre movimiento. Entonces lo que tenemos que hacer es direccionar las actividades, es decir, darle estructura a los juegos, a los libres movimientos, todo, es decir, que todas tengan un determinado mensaje y un determinado aprendizaje de tal manera que lo que se reforzó o lo que se trabajó en el juego se pueda reforzar en las actividades, vale decir, académicas, responsabilidades de casa o responsabilidades propias del entorno familiar. Muchas veces a mí también me dicen, no, pero lo que, lo que mi pequeño hace acá, no lo quiere hacer en casa. Entonces, por eso es tan importante también el proceso psicoeducativo con los papás. Es decir, lo que yo trabajo y cómo lo trabajo en la sesión, debemos compartirlo con papá para también poder modelar la enseñanza de papá con el niño en casa. Ahora, aquí también hay que trabajar mucho con los papás en cuanto a las expectativas. Nosotros debemos tener expectativas reales en nuestros hijos, en nuestros niños, en nuestros adolescentes. Saber qué pueden lograr, hasta dónde puede llegar su demanda de esfuerzo y poder valorar el mismo. ¿Sí? Las expectativas reales logran mayor satisfacción que aquellas altas expectativas que al final de repente los pequeños ni siquiera se acercan a las mismas y terminan o decepcionándonos o frustrándonos o pensamos que nuestro pequeño no está avanzando, cuando en realidad no es así. Entonces nosotros tenemos que saber que pasos pequeños nos llevan mucho más rápido hacia la meta en cualquier caso terapéutico que trabajemos. Muy bien, y tenemos una última pregunta que nos hacen respecto al tema y queremos también trasladarla y saludar a la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Bien, en cuanto nos preguntan si hay alguna diferencia en tratar las emociones o autorregular las emociones entre niños y niñas o adolescentes varones, adolescentes mujeres. ¿Hay alguna diferencia, algo en particular que podríamos recomendarle a los padres? Sí, en realidad sí hay muchas diferencias en trabajar niños con niñas. Sin embargo, tengo que resaltar que diferencias hay en todos los casos, independientemente del género. Pero hablando específicamente de las diferencias entre niños y niñas, o adolescentes, varones y mujeres, las diferencias están mucho más relacionadas en cuanto a intereses, en cuanto a conductas imitativas, no mucho en cuanto a la parte del juego, porque cuando hacemos juegos o movimientos libres, tantos niños y niñas se suelen integrar de la misma forma. Pero cuando hablamos de actividades de interés para enganchar, para estrategias de regulación, sí tenemos que conocer mucho los gustos y preferencias de cada uno y diferencia mucho los niños de las niñas en cuanto a, por ejemplo, el tipo de movimiento o la temática de la lúdica que vamos a trabajar. Muchas veces tengo que reconocer que las niñas suelen ser más accesibles a la narrativa que los niños, porque muchas veces la parte de los cuentos de la narrativa está asociado mucho a la parte de creatividad, sueños, etcétera, mientras que a los pequeños se les suele hacer un poco pesado la parte narrativa y suelen ser más de movimiento, más de actividad, más de la parte muscular, mientras que las pequeñas son más o están más direccionadas a la parte narrativa, a la parte pasiva, a la parte de escritura y estar sentado y hacer mis actividades de esta manera.
Estas diferencias sí es bastante notoria. Sin embargo, hay que saber manejarlo y, por lo menos si trabajamos en grupo, poder integrar en forma equilibrada a todos por igual a las actividades. En cuanto a adolescentes varones, adolescentes mujeres, por experiencia, los adolescentes varones suelen tener menos apertura con terapeutas mujeres que con terapeutas varones. Muchos adolescentes varones tienden a manejar mejores estrategias de regulación emocional, es decir, reconocimiento, gestión y expresión de emociones, con más facilidad ante un terapeuta varón. Esto puede ser por, uno, el tema del contexto cultural, el tema de empatía, el tema de apertura para ciertos temas que se dan en la etapa de la adolescencia, mientras que las mujeres, de igual forma, suelen tener mayor apertura para empezar a manejar estrategias de regulación con terapeutas mujeres que con terapeutas varones. Entonces, sí creo que acá interviene mucho un tema de prejuicio social en cuanto a la relación damas-varones, pero es algo que poco a poco, sobre todo con la nueva generación de psicólogos que tenemos, se puede ir mejorando, ¿sí? Porque ya se viene trabajando, pero se puede ir mejorando. Muy bien, muchas gracias por responder las preguntas y muchas gracias a las personas también que nos hacen llegar sus consultas. Bien, si hay algún comentario final para cerrar nuestro consultorio psicológico online del día de hoy, le doy el tiempo para el cierre. Ok, no, muchas gracias también por el espacio. En realidad el tema de autorregulación emocional es bastante, digamos, largo, extenso de trabajar. Hay muchas estrategias que se pueden detallar una por una, pero en realidad a los que estamos inmersos en la carrera los invito mucho al tema de la actualización, al tema de siempre estar en constantes capacitaciones para las nuevas estrategias, para las nuevas corrientes o las nuevas alternativas que ayudan mucho en la parte terapéutica. Y para el público en general, en realidad tener mucha apertura para poder integrarse a los procesos terapéuticos con los pequeños, con los jóvenes, con los adolescentes, y reforzar mucho el vínculo, la afectividad, y siempre trabajar con profesionales pues, que les brinden la confianza y todo el vínculo necesario para poder hacerlo. Así es, muchas gracias por su participación, gracias nuevamente a todas las personas que nos siguieron. Nos encontramos el próximo jueves en una edición más de nuestro consultorio psicológico online. Un abrazo para todos, hasta el próximo jueves. Gracias, profesora Berta. Hasta pronto.